En la cena, mi hermana se rió de mi coche viejo. Voy a despedir a todo el personal antiguo para obtener un enorme bono. Se suponía que el día de Acción de Gracias sería pacífico, pero mi hermana pasó toda la cena burlándose de mi suerte y alardeando de su nuevo puesto de directora. Se reía de despedir empleados para aumentar su bono, sin saber que yo era dueña de la empresa matriz. A la mañana siguiente, congelé sus activos. Comenzó con el sonido silencioso y distintivo de una copa de champán siendo apoyada con demasiada fuerza sobre un posavasos de granito. Ni siquiera debería haber estado allí. Mi cuerpo se sentía como si estuviera hecho de plomo, un regalo de despedida persistente de un ataque de neumonía ambulante que me había mantenido en cama durante la mayor parte de noviembre. Mi médico me había dicho que me quedara en casa, que descansara, que evitara el estrés a toda costa. Pero era Acción de Gracias. Los chantajes emocionales de mi madre, Eleanor, habían comenzado 3 días antes, sutiles al principio, y luego escalando a una manipulación emocional en toda regla. Es solo la familia, Olivia. Puedes descansar en el sofá. Arthur te extraña. Madison finalmente viene a casa. Así que, contra mi mejor juicio y las protestas furiosas de mi sistema inmunitario, fui. Me senté al final de la mesa de comedor de caoba, mi piel pálida y sudorosa, un brillo de sudor frío en mi frente que seguía secando con una servilleta. Me sentía pequeña físicamente. Había perdido peso por la enfermedad, mi ropa colgaba holgada de mi cuerpo, lo que solo parecía alimentar la narrativa que mi familia había construido sobre mí. No veían a una mujer exitosa recuperándose de una enfermedad grave. Veían a Olivia, la que lucha, la que va a la deriva, la que tuvo suerte con las inversiones pero no tenía un trabajo real. El aire en el comedor era denso, no solo por el olor a pavo asado y relleno de salvia, sino por una tensión palpable que irradiaba desde el asiento de honor. Ahí era donde se sentaba mi hermana menor, Madison. Estaba radiante, deslumbrante con un vestido de diseñador que costó más que mi primer coche, presidiendo como una reina, dirigiéndose a sus súbditos. No me había preguntado cómo me sentía, ni una sola vez. No me había preguntado por qué estaba bebiendo té en lugar de vino. Apenas me había mirado a los ojos desde que entró por la puerta 1 hora tarde. Es simplemente trágico, de verdad, dijo Madison, su voz goteando esa falsa simpatía que corta más profundo que un cuchillo. Me miró desde el otro extremo de la mesa, revolviendo su vino. Quiero decir, mírate, Olivia. Pareces exhausta. ¿Se está agotando el trabajo de consultoría? ¿Por eso te ves tan agotada? Tengo neumonía, Madison, jadeé, mi voz débil. Me estoy recuperando. Claro. Claro. Una enfermedad, lo descartó con un movimiento de su mano manicurada. El estrés baja el sistema inmunológico, ¿sabes? Y la inestabilidad financiera es la principal causa de estrés. Leí eso en Forbes. Eleanor, mi madre, entró de la cocina con un tazón de puré de papas. Ahora, Madison, sé amable. Olivia hace lo que puede. Todos tenemos caminos diferentes. Solo digo, continuó Madison, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con malicia, debe ser difícil verme ascender mientras tú simplemente flotas. Pero no te preocupes. Esta nueva posición que conseguí, es enorme, a nivel de dirección. El salario por sí solo es asombroso. Tal vez pueda ayudarte con tu alquiler este mes. Agarré mi taza de té con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Ella no tenía ni idea. Ninguno de ellos la tenía. No necesito tu dinero, Madison, dije, manteniendo mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. No seas orgullosa, Olivia. Mi padre, Arthur, intervino desde la cabecera de la mesa, sin levantar la vista de su plato. Acepta la ayuda si te la ofrecen, Olivia. Tu hermana lo está haciendo muy bien. Deberías estar feliz por ella. Estoy feliz por ella, mentí. Deberías estarlo, sonrió Madison. Porque estoy a punto de limpiar la casa. La compañía a la que acabo de unirme. Un desastre total. Pero voy a arreglarlo. Voy a ser implacable. ¿Qué compañía?, pregunté. Una extraña sensación de frío me invadió que no tenía nada que ver con la fiebre. Es una empresa de tecnología mediana llamada Vidian Dynamics, anunció orgullosamente.
Acaban de ser adquiridos por algún grupo inversor silencioso, así que no hay supervisión. Voy a dirigir ese departamento de marketing como un barco de la marina. La habitación pareció inclinarse. El sonido de los tenedores raspando la porcelana se desvaneció en un zumbido sordo. Vidian Dynamics. No solo conocía la empresa. No solo conocía al grupo inversor. Yo era el grupo inversor. Había finalizado la adquisición de Vidian hace 3 semanas desde mi cama de hospital. Yo era la accionista mayoritaria. Yo era la dueña silenciosa. Y mi hermana, la mujer que actualmente se burlaba de mi pobreza y mi salud, acababa de decirle sin querer a su jefa exactamente lo que pensaba de ella. La traición de su crueldad era esperada. Siempre habíamos sido rivales, pero la traición de su arrogancia, la certeza absoluta de que yo estaba por debajo de ella, tocó una fibra en mí que vibró con peligrosa intensidad. Ya no era la fiebre lo que me hacía temblar. Era la repentina y helada comprensión del poder que tenía en la palma de mi mano. La traición fue peor que el propio diagnóstico. Porque mientras la neumonía eventualmente abandonaría mis pulmones, el veneno que mi hermana escupía era parte de su ADN. La cena se prolongó, una prueba de resistencia de fortaleza emocional. Cada bocado de pavo sabía a ceniza en mi boca. Me concentré en mi respiración, en el simple acto mecánico de inhalar y exhalar, mientras Madison convertía la mesa de acción de gracias en su podio personal. Brenda, mi tía, que había conducido 3 horas para estar aquí, estaba sentada frente a mí. Era enfermera, una mujer sensata con ojos agudos que había estado observando la dinámica desarrollarse con el ceño fruncido. Me miró a los ojos mientras Madison se lanzaba a otro monólogo sobre su brillantez. Brenda me ofreció una pequeña y tensa sonrisa, una señal silenciosa de solidaridad que me impidió salir por la puerta en ese mismo instante. La directora anterior era blanda, declaró Madison, apuñalando un trozo de zanahoria con violencia innecesaria. Le importaba demasiado la moral del equipo y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Por favor, le dije al vicepresidente durante mi entrevista que no me importa si les caigo bien, me importa si rinden. Ese es el espíritu. Arthur retumbó, sirviéndose más vino. Así es como se progresa en este mundo. Tienes que ser duro. Olivia, ¿estás escuchando? Podrías aprender algo de tu hermana. Miré a mi padre, un hombre que se había retirado hace 10 años y no había navegado en un entorno corporativo moderno desde que las máquinas de fax eran de vanguardia. Estoy escuchando, papá, dije en voz baja. Bien, dijo Madison. Porque aquí está el plan maestro. Fase 1, auditar al personal. ¿Alguien mayor de 45? Son demasiado caros y no entienden el panorama digital. Los reemplazaré con recién graduados que trabajarán 80 horas a la semana por la mitad del precio. Mi estómago dio un vuelco. Vidian Dynamics tenía un equipo de marketing que era legendario por su experiencia. Había gente en ese equipo que llevaba allí 15 años. Personas con familias, hipotecas y un conocimiento institucional insustituible. Yo había comprado la empresa específicamente por ese capital humano. Y mi hermana planeaba despedirlos a todos para engrosar su bono trimestral. ¿Eso es legal?, preguntó Eleanor nerviosamente, pellizcando su servilleta. Despedir a la gente solo por ser mayor. Mamá, por favor. Madison puso los ojos en blanco. No dices que es porque son viejos. Dices que es una reestructuración de talento o un ajuste cultural. Es el ABC corporativo. Eliminaré la madera muerta. El presupuesto se verá increíble para el primer trimestre. Y aseguraré el máximo bono por rendimiento. Luego compraré ese apartamento en la ciudad que te mostré. Estás hablando de los medios de vida de las personas, dije, la ira ardiendo a través de la niebla de mi enfermedad. Estos son seres humanos, Madison, no partidas en una hoja de cálculo. Madison se rió, un sonido áspero y ladrador. Oh, Olivia, eres tan blanda. Por eso sigues conduciendo un sedán de 6 años y viviendo en ese complejo de apartamentos. No tienes agallas para el éxito. ¿Crees que la suerte te va a salvar? ¿Crees que el mundo te debe la vida? Se inclinó, sus ojos entrecerrándose. El éxito se toma, Olivia. No se da.
Yo tomo lo que quiero. Esa es la diferencia entre nosotras. Soy un tiburón. Tú eres, bueno, eres comida para peces. Miré mi plato, dejando que el insulto me invadiera. Pensé en los archivos de mi laptop encriptada de vuelta en mi apartamento. Pensé en los organigramas que había revisado, los archivos de personal que había memorizado. Pensé en el correo electrónico que podría enviar con una sola autorización de huella dactilar. Tienes razón, Madison, dije suavemente, levantando la vista y encontrando su mirada con una calma que pareció inquietarla por una fracción de segundo. Somos muy diferentes. Me alegra que finalmente lo admitas, se burló, volviéndose hacia Brenda. Entonces, tía Brenda, ¿te conté sobre el coche de empresa que me van a dar? Un Audi nuevo. Todavía no te lo han dado, ¿verdad? Pregunté. Bueno, no, vaciló Madison. Empiezo el lunes, pero está en el contrato. Es un trato cerrado. Claro, asentí lentamente. ¿Lunes? El lunes era viernes negro. Los mercados estaban abiertos. Las oficinas corporativas estaban técnicamente cerradas por el fin de semana festivo, pero los sistemas ejecutivos siempre estaban en línea. Madison continuó parloteando sobre su genio, su próxima purga de la vieja guardia y los bienes de lujo que planeaba adquirir. Se deleitaba con la adoración de nuestros padres, alimentándose de sus elogios como un vampiro. Pensaba que era invencible. Pensaba que era la persona más inteligente de la habitación. Pero había olvidado una cosa crucial. Había olvidado que en el juego del capitalismo que tanto afirmaba amar, la propiedad siempre supera a la gestión. Ella jugaba a las damas, ruidosa y agresiva. Yo jugaba al ajedrez y ya había movido mi reina a la posición. Para entender por qué este momento fue tan devastador, hay que entender la historia. Hay que entender lo que sacrifiqué por ella. Tengo 34. Madison tiene 26. Cuando éramos niñas, siempre había una regla tácita en casa. Madison era la especial. Era la bebé, la ruidosa, la que necesitaba atención extra, tutores extra, dinero extra para clases de baile y campamento de animadoras. Yo era la confiable, la que sacaba buenas notas sin que se lo pidieran, la que no necesitaba ayuda. Así que no recibí ayuda. Cuando fundé mi primer negocio a los 22 años, comiendo fideos ramen y trabajando desde un sótano húmedo, mis padres me dijeron que estaba perdiendo el tiempo. Cuando Madison quiso ir a una universidad privada fuera del estado, refinanciaron su casa. Cuando eso no fue suficiente, yo, que acababa de empezar a ver mis primeros rendimientos reales, intervine. Pagué su matrícula. Pagué sus cuotas de hermandad. Pagué su viaje de estudios al extranjero a Italia. Lo hice de forma anónima, canalizando el dinero a través de mis padres porque sabía que no podían permitírselo y no quería avergonzarlos. Le dijeron a Madison que habían encontrado una manera. La dejaron creer que el dinero apareció mágicamente. Yo creé este monstruo. Regué las semillas de su derecho con mi propio sudor y capital. Y ahora ese monstruo estaba sentado frente a mí, llevando pendientes de diamantes que yo había pagado efectivamente, planeando destruir las vidas de trabajadores honestos que había jurado proteger. La antagonista de mi vida no era una extraña. Era la hermana pequeña cuyo pelo yo solía trenzar. Pero al mirarla ahora, vi que la transformación estaba completa. Madison no solo estaba mimada, era maliciosa. Entonces, Olivia, dijo Madison, atrayendo mi atención al presente. Estaba picoteando los restos del pastel de calabaza. Como ahora voy a ganar mucho dinero, estaba pensando, tal vez deberías venderme tu parte de la cabaña familiar. ¿La cabaña? Era una pequeña cabaña en forma de A en ruinas junto al lago que el abuelo nos había dejado a ambas. Era mi santuario. Era el único lugar al que podía ir para escapar del ruido de la ciudad. No voy a vender la cabaña, Madison, dije con firmeza. ¿Por qué no? Gimió, su voz adoptando ese tono petulante que solía hacer que Eleanor cediera al instante. No puedes permitirte el mantenimiento. El techo necesita trabajo. El muelle se está pudriendo. Tengo el capital para arreglarla y convertirla en una verdadera casa de vacaciones. Tú también podrías usar el dinero. No sé.
Cómprate algo de ropa decente. Hazte un cambio de imagen. La cabaña no está en venta, repetí. Mamá, díselo, hizo un puchero Madison. Está siendo egoísta. De todos modos, nunca la usa. Olivia, cariño, comenzó Eleanor, su voz suplicante. Tu hermana tiene razón. Se quedaría en la familia. Y sabes que el dinero escasea para ti en este momento. El dinero no escasea para mí, espeté, mi paciencia finalmente agotada. Oh, por favor, se burló Madison. Deja de fingir. Todas sabemos que apenas te las arreglas. Conduces un Honda, Olivia. Un Honda. La gente exitosa no conduce Hondas. La gente exitosa no usa trajes hechos en serie. Eres una consultora. Eso es solo un código para desempleada. Solo véndeme la cabaña para que pueda convertirla en algo realmente impresionante. Se recostó, cruzando los brazos, con una mirada de triunfo en su rostro. Me miró no como una hermana, sino como un obstáculo a eliminar, un recurso a explotar. Era elegante, pulida y completamente hueca. Era una directora de marketing que no entendía lo más básico sobre la lealtad a la marca o la conexión humana. Era un fraude envuelto en un lujoso empaque. ¿Realmente crees que eres mejor que todos, verdad? Pregunté en voz baja. No lo creo, sonrió Madison, una depredadora mostrando los dientes. Lo sé. El mercado decide el valor, Olivia. Y ahora mismo, el mercado dice que soy directora y tú eres una don nadie. Así que firma la cabaña, toma el cheque y sé agradecida de que sea lo suficientemente generosa como para ofrecerte un rescate. Miré a Brenda. Había dejado de comer. Estaba mirando a Madison con disgusto abierto. Luego me miró a mí y vi una pregunta en sus ojos. ¿Vas a aguantar esto? Tomé una respiración profunda, sintiendo el traqueteo en mi pecho, pero ignorándolo. La fiebre todavía estaba allí, pero el fuego en mi vientre era más caliente. Lo pensaré, dije. No pienses demasiado, advirtió Madison, revisando su reflejo en su cuchara. Mi oferta expira cuando comience a trabajar el lunes. Después de eso, el precio bajará. Lunes, repetí. Claro, lunes. Me puse de pie, mis piernas temblorosas, pero firmes. Voy a irme. Necesito descansar. ¿Te vas tan pronto? Se burló Madison. ¿No pudiste soportar el calor? Algo así, dije. Disfruta de tu vuelta de victoria, Madison. Asegúrate de saborearla. Salí de la casa al frío aire de noviembre. No fui a casa a dormir. Fui a casa a trabajar. Si Madison quería ver cómo el mercado decidía el valor, yo estaba más que feliz de darle un curso intensivo de economía. No dormí esa noche. La fiebre seguía siendo un zumbido de baja intensidad en el fondo de mi conciencia, pero la adrenalina que había inundado mi sistema en la mesa de la cena era un estimulante mucho más potente. Me senté en mi escritorio en mi destartalado apartamento, el que Madison se burlaba, rodeada de las herramientas de mi verdadero oficio. A simple vista, mi oficina en casa parecía modesta, un simple escritorio de IKEA, una cómoda silla ergonómica y una laptop, pero la laptop era una máquina encriptada de grado militar, y la red a la que me conectaba era el servidor privado de Helios Holdings, la firma de inversión que había fundado hace 6 años. Inicié sesión. La pantalla brilló con el reconfortante azul del panel de control seguro. Mi título oficial en Helios era consultora senior, un nombre lo suficientemente vago como para satisfacer preguntas casuales. En realidad, poseía el 51% de las acciones con derecho a voto. Cuando adquirimos Vidian Dynamics hace 3 semanas, había insistido en seguir siendo una socia silenciosa. Quería que el CEO existente, un hombre brillante llamado Daniel, dirigiera el barco sin que el mercado pensara que había una reorganización. Quería estabilidad. Madison era la antítesis de la estabilidad. Bien, veamos cómo entraste, susurré a la habitación vacía, mis dedos volando por el teclado. Accedí al portal de recursos humanos de Vidian. Tenía privilegios de administrador que superaban a todos, incluido el CEO. Navegué a la carpeta de nivel ejecutivo de nuevas contrataciones.
Ahí estaba, Madison de abrir su archivo de incorporación. La carta de oferta estaba allí, firmada con un florecimiento digital. El salario era de hecho asombroso, significativamente más alto que el estándar de la industria para una directora de marketing con su nivel de experiencia. Fruncí el ceño, desplazándome hacia la sección de aprobaciones. Normalmente, una contratación de este nivel requería 3 firmas, el vicepresidente de operaciones, el jefe de recursos humanos y el CEO. El archivo de Madison tenía la firma del vicepresidente. Tenía la firma del jefe de recursos humanos, pero faltaba la firma del CEO. En su lugar, había un código de anulación utilizado por el vicepresidente de operaciones, un hombre llamado Kevin Peterson. Kevin, murmuré, ¿por qué habrías de pasar por alto a Daniel para esto? Abrí una nueva ventana y empecé a buscar en las comunicaciones de la empresa de Kevin Peterson. Era una violación de la privacidad que rara vez ejercía. Pero la amenaza que Madison representaba para la empresa y la posible demanda por discriminación por edad de la que se había jactado en la cena me daban una causa probable. No tardé mucho. Encontré un hilo de correo electrónico entre Kevin y Madison que databa de 2 meses atrás. Asunto: la posición de Madison de a Kevin Peterson. Kevin, cariño, necesito esto. El salario tiene que ser al menos redactado. Prometo que una vez que esté dentro, limpiaré la casa. Podemos deshacernos de la vieja guardia que tanto odias. Solo consígueme la oferta. Haré que valga la pena. ¿Recuerdas lo de Las Vegas? No queremos que eso salga a la luz. Me recosté en mi silla, el aire saliendo de mis pulmones con un siseo agudo. Era peor que nepotismo. Era chantaje, o al menos una fuerte implicación de ello. Madison había utilizado un secreto personal para forzar a un vicepresidente a contratarla a una tarifa inflada, pasando por alto al CEO con la intención específica de llevar a cabo una purga ilegal del personal. Cogí mi teléfono. Eran las 3 de la madrugada. Pero sabía quién estaría despierta. Marqué el número de mi abogada personal, Amanda. Ella contestó al segundo tono. Olivia, son las 3 de la mañana. ¿Estás bien? ¿Es la neumonía? Estoy bien, Amanda. O al menos lo estaré. Necesito que abras un expediente. Prioridad 1. De acuerdo, escuché el crujido de las sábanas y el clic de una lámpara. ¿Quién es el objetivo? Mi hermana y el vicepresidente de operaciones de Vidian Dynamics. ¿Tu hermana? La voz de Amanda perdió el sueño al instante. ¿La que pagaste su matrícula? ¿La que piensa que eres una pobretona? La misma. Ha sido contratada como la nueva directora de marketing y está planeando un despido masivo basado en la edad. También parece haber coaccionado al vicepresidente para que la contratara. Necesito una auditoría forense de las cuentas de Kevin Peterson y necesito una retención legal sobre el contrato de trabajo de Madison inmediatamente. No la despidas todavía. Solo pausa todo. Congela sus credenciales. Congela su configuración de nómina. Entendido. Tendré los documentos redactados para el amanecer. Olivia, ¿estás segura de que esto no va a destruir la dinámica de tu familia? Miré la pantalla, la firma arrogante en el contrato de Madison. La dinámica familiar ya está destruida, Amanda. Solo estoy limpiando los escombros. Las consecuencias fueron inmediatas, pero no de la manera que Madison esperaba. El sábado por la mañana llegó con un cielo gris y opresivo. Mi fiebre había desaparecido, dejándome débil, pero con la mente clara. Estaba sentada en mi sofá, envuelta en una manta, revisando el informe preliminar que Amanda había enviado cuando comenzó el golpeteo. No era un golpe. Era un asalto a mi puerta principal. Olivia, abre. Sé que estás ahí. Suspiré, cerrando mi laptop y deslizándola debajo de un cojín. Caminé hacia la puerta y la abrí. Madison entró como un huracán, vestida con un chándal de diseñador y sosteniendo una taza de Starbucks que parecía un arma en su mano. Su cara estaba enrojecida, sus ojos muy abiertos con una mezcla de confusión y rabia. Mi inicio de sesión no funciona, gritó, omitiendo el saludo por completo. Intenté iniciar sesión en el portal de incorporación de Vidian para pedir mi nueva laptop y configurar mi depósito directo y dice acceso denegado.
Investigación pendiente. ¿Qué significa eso? Caminé a la cocina y encendí la tetera. Supongo que significa que estás bajo investigación, Madison. ¿Te gustaría un poco de té? Ella me miró fijamente, con la boca abierta. ¿Té? ¿Estás loca? Estoy hablando de mi carrera. Llamé a Kevin y no contesta. Llamé a Recursos Humanos y me dijeron que el archivo está bloqueado por el Departamento Legal Corporativo. ¿Por qué no estás asustada por mí? Esto es un desastre. ¿Por qué debería asustarme? Pregunté con calma, apoyándome en la encimera. Pensé que eras un tiburón. Los tiburones no entran en pánico. No te burles de mí. Golpeó su taza sobre mi pequeña mesa de comedor. El café salpicó por el borde. Esto es un fallo. Tiene que serlo. Empiezo el lunes. Tengo un plan. Tengo gente a quien despedir. Claro, dije, la gente mayor de 45, la madera muerta. ¿Exacto? Necesito entrar y afirmar mi dominio inmediatamente. Si no puedo iniciar sesión, parezco débil. Paseó por mi pequeña sala de estar, sus ojos escaneando mis modestos muebles con desdén. Dios, ¿cómo puedes vivir así? Huele a libros viejos y a fracaso aquí. Madison, dije, mi voz endureciéndose. ¿Nunca se te ocurrió que amenazar con despedir a personas por su edad es ilegal? Que tal vez alguien marcó tu perfil porque eres un pasivo. Dejó de pasear y me miró, sus ojos entrecerrándose. ¿Quién te dijo eso? Solo lo dije en la cena. Aún no se lo he dicho a nadie en la empresa, excepto a Kevin. ¿Y qué le dijiste a Kevin? Di un paso adelante. ¿Le contaste tu visión para el departamento? ¿O le recordaste lo de Las Vegas? El color se drenó de su rostro más rápido que el agua de un lavabo agrietado. Se quedó inmóvil, su mano a medio camino de su boca. El silencio que se extendió entre nosotras era pesado, sofocante. ¿Cómo? Tragó con dificultad. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, Madison. Sé que pasaste por alto al CEO. Sé que tu salario está un 20% por encima del tope presupuestario. Y sé que a partir de esta mañana, Kevin Peterson ha sido puesto en licencia administrativa pendiente de una revisión interna. Tú. Me has estado acosando. Su asombro fue rápidamente reemplazado por una furia defensiva. Hackeaste mi correo electrónico. Eso es un delito grave, Olivia. Haré que te arresten. Te demandaré por todo lo que tienes. Lo cual, por cierto, no es mucho, pero lo tomaré todo. No hackeé tu correo electrónico, dije, lo cual era técnicamente cierto. Había auditado una cuenta de la empresa que me pertenecía, pero te estás perdiendo el punto. No empiezas el lunes, Madison. Tu oferta está siendo rescindida. Ella se rió, un sonido agudo e histérico. ¿Tú? ¿Crees que tienes el poder de rescindir mi oferta? Eres una don nadie. Eres mi enferma, pobre y celosa hermana mayor que vive en un basurero. Kevin es el vicepresidente. Él dirige el lugar. Kevin no dirige el lugar, la corregí suavemente. Los dueños sí. ¿Y qué sabes tú de dueños? Espetó. Nunca has poseído nada de valor en tu vida. Solo intentas asustarme porque tienes envidia. Estás celosa de que yo lo logré y tú no. Bueno, adivina qué. Iré a la oficina el lunes de todos modos. Pasaré directamente por seguridad, entraré en mi oficina, y si alguien intenta detenerme, demandaré a la empresa por discriminación. Agarró su bolso, su pecho agitado. Y en cuanto a ti, no esperes una invitación para Navidad. Estás muerta para mí. Salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que un marco de fotos en la pared se inclinó. Miré la puerta por un momento, luego caminé y enderecé el marco. Era una foto de nosotras cuando éramos niñas sonriendo en el muelle de la cabaña. Intenté advertirte, susurré, pero nunca escuchas. El silencio que siguió a la partida de Madison no duró mucho.
En una hora, mi teléfono empezó a vibrar, bailando sobre la mesa de café como un escarabajo frenético. Mamá llamando. La dejé ir al buzón de voz. Mamá llamando. La dejé ir de nuevo. Papá llamando. Contesté. Mi padre rara vez llamaba a menos que la casa estuviera en llamas. Olivia. Su voz era ronca, tensa. Tu madre está histérica. Madison está aquí, dice. Dice que hackeaste su computadora. Dice que llamaste a su empresa y difundiste mentiras sobre ella para que la despidieran. ¿Qué está pasando? No mentí, papá, dije, hundiéndome en el sofá. El cansancio volvía. Madison consiguió ese trabajo a través de chantaje, y planeaba violar las leyes laborales en cuanto entrara por la puerta. Solo me aseguré de que la empresa lo supiera. No es asunto tuyo, gritó, un sonido tan raro que me hizo sobresaltar. ¿Por qué no pudiste simplemente dejarla tener esto? Finalmente encontró su rumbo. Finalmente tuvo una oportunidad. ¿Y tú, su propia hermana, la saboteas porque qué? ¿Estás celosa? No estoy celosa, dije, pronunciando cada palabra. Estoy protegiendo a la empresa. ¿Qué empresa? Tú no trabajas allí. Eres una consultora. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo, casi grité de vuelta, pero me contuve. No podía decírselo todavía. No por teléfono. No mientras él estuviera a la defensiva. Papá, escúchame. Madison está en problemas. Graves problemas legales. Necesita dejar de cavar. No está en problemas, espetó. Es víctima de una hermana celosa. Le vamos a prestar el dinero para un abogado. Va a demandar a esa empresa y te va a demandar a ti si es necesario. Estoy decepcionado de ti, Olivia. Pensé que te habíamos educado mejor. La línea se cortó. Miré el teléfono, un frío vacío expandiéndose en mi pecho. Le vamos a prestar el dinero. Estaban echando mano de sus ahorros para la jubilación de nuevo para financiar sus delirios, para financiar una demanda contra mí. Las apuestas acababan de cambiar. Ya no se trataba solo de proteger a mis empleados. Se trataba de salvar a mis padres de la ruina financiera a manos de su hija favorita. Volví a mi laptop. Si Madison iba a arrastrar a nuestros padres a esto, necesitaba asegurarme de que la puerta estuviera tan bien cerrada que ella no pudiera abrirla con una demanda. Necesitaba más que el correo electrónico. El correo electrónico era él dijo, ella dijo. Necesitaba pruebas contundentes de su incompetencia y fraude. Indagué más profundamente en el archivo de Madison de que Amanda había marcado. Ejecuté una verificación de su currículum que había presentado. Afirmaba haber sido jefa de estrategia digital en una pequeña empresa en Chicago durante 3 años. Yo conocía la empresa. Conocía al dueño. Cogí el teléfono y marqué. Hola, Michael, soy Olivia. Olivia, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo va el imperio? Creciendo. Escucha, necesito un favor. ¿Alguna vez una Madison trabajó para ti como jefa de estrategia digital? Hubo una pausa seguida de una risa confusa. Madison, ¿te refieres a la becaria? La que despedimos después de 3 meses porque usó la tarjeta corporativa para comprar entradas para Taylor Swift. Esa misma. Ella nunca fue jefa de estrategia. Era una asociada junior en el mejor de los casos. La despedimos por justa causa. ¿Por qué? Acaba de solicitar un puesto de directora en una de mis sociedades, afirmando que dirigía tu departamento. Vaya, silbó Michael. Eso es audaz. ¿Necesitas una declaración escrita? Necesito todo, Michael. La carta de despido, los recibos de la tarjeta de crédito, las evaluaciones de rendimiento donde le dijiste que carecía de habilidades básicas de liderazgo. Envíamelo todo. ¿Hecho? Enviado. Unos minutos después, mi bandeja de entrada sonó. Abrí los archivos. Era un tesoro de incompetencia.
No solo había mentido sobre su título, había mentido sobre sus fechas de empleo para cubrir una brecha de 2 años donde probablemente estuvo desempleada y viviendo de mamá y papá. Pero había una cosa más. Un correo electrónico reenviado en el lote que Michael envió. Algo que Madison le había enviado rogándole por su trabajo de vuelta. No puedes despedirme. Mi familia tiene dinero. Conocemos gente. Si me despides, le diré a todos que me acosaste. ¿Un patrón? Era un patrón de extorsión. Imprimí todo. La pila de papel era gruesa, pesada con el peso de su engaño. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto de Madison. Abogado contratado. Prepárate para perderlo todo, bruja miserable. Nos vemos en la corte. Miré el mensaje de texto, luego la pila de papeles. Tenía razón en una cosa. Nos veríamos, pero no en la corte. Revisé el calendario. El domingo, mañana era el almuerzo anual de sobras del Día de Acción de Gracias en casa de mis padres. Era una tradición. Madison estaría allí reuniendo a las tropas, hilando su narrativa de victimismo, asegurando ese cheque de mi padre. Era hora de terminar la farsa. Guardé los documentos en un maletín de cuero, uno que parecía demasiado caro para una consultora en apuros. Fui a mi armario y aparté las sudaderas y los jeans gastados. Del fondo, dentro de una funda de ropa, saqué un traje italiano a medida de color gris carbón. Era la armadura que usaba cuando entraba en salas de juntas para desmantelar empresas en quiebra. Mañana, lo usaría para almorzar. El almuerzo del domingo era una tradición tan antigua como mi memoria. Sándwiches de pavo en pan blanco, tarta rancia y la obligación tácita de fingir que éramos una unidad feliz y funcional. Pero hoy, el aire en la sala de estar de mis padres era tan denso con la tensión que se sentía como caminar bajo el agua. Estacioné mi coche de verdad, un elegante Porsche Panamera negro que solía guardar en el garaje al otro lado de la ciudad, justo en la entrada, bloqueando el Audi de alquiler de Madison. Salí, la grava crujiendo bajo mis talones. No llevaba los jeans holgados y el suéter grande a los que estaban acostumbrados. Llevaba el traje italiano de carbón, una blusa de seda y el reloj que me había comprado cuando Elio Soldin superó sus primeros 10 millones en activos. Caminé hacia la puerta principal, con el maletín en la mano. No llamé. La escena interior era exactamente como había predicho. Eleanor estaba en la cocina preparando café. Arthur estaba sentado en la mesa del comedor, su chequera abierta, un bolígrafo flotando sobre la línea de la firma. Madison estaba sentada a su lado, secándose los ojos secos con un pañuelo, luciendo la imagen de la inocencia victimizada. La tía Brenda también estaba allí, sentada en el sillón de la esquina, con los brazos cruzados, con aspecto escéptico. La conversación se detuvo en el momento en que entré. «¿Oh, el arco, Olivia?», preguntó Eleanor, saliendo de la cocina con una cafetera. Se quedó helada. Sus ojos viajaron desde mis tacones hasta mi traje y mi cara. «¿Qué? ¿Qué llevas puesto? Es de alquiler». Se burló Madison, aunque su voz tembló ligeramente. Miró el maletín. «Intentando parecer la parte para tu defensa legal. No servirá. Papá está escribiendo el cheque del anticipo ahora mismo». «Baja el bolígrafo, papá», dije. Mi voz no era fuerte, pero tenía un timbre que nunca antes habían escuchado. Era la voz que usaba para cerrar tratos y despedir a CEOs incompetentes. Arthur levantó la vista, sobresaltado. «Olivia, nos estamos encargando de esto. Tu hermana ha sido agraviada. Necesitamos apoyarla». «No ha sido agraviada», dije, caminando hacia la mesa. Dejé el maletín con un fuerte golpe. «Ha sido descubierta». «¿Descubierta haciendo qué?», espetó Madison, poniéndose de pie. «Siendo ambiciosa, siendo mejor que tú. Solo intentas sabotearme porque no soportas que tenga éxito». «¿Exitosa?». La miré a los ojos. «Madison, has estado desempleada durante 2 años. Te despidieron de tu último trabajo por fraude con tarjetas de crédito. Y conseguiste este trabajo en Vidian chantajeando a Kevin Peterson por una aventura que tuvo en Las Vegas.
La habitación quedó en un silencio mortal. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. ¿Eso? Eso es mentira, tartamudeó Madison, su cara poniéndose roja a manchas. Mamá, está mintiendo. Está loca. Lo estoy. Hice clic en los cierres del maletín. Se abrieron con un sonido agudo. Saqué el primer documento. Esta es la carta de despido de tu último empleador en Chicago. Detalla la compra no autorizada de entradas para conciertos y viajes personales con la tarjeta de la empresa. ¿Te gustaría leerla, papá? Deslicé el papel por la mesa. Arthur lo miró fijamente, su mano temblaba. No lo cogió, pero miró el membrete. Miró el texto en negrita que decía rescisión por justa causa. Y esto, saqué una pila de correos electrónicos, es la correspondencia entre tú y Kevin Peterson. Está fechada hace 2 meses. Amenazaste explícitamente con revelar su indiscreción de Las Vegas a su esposa si no te contrataba un 20% por encima del límite salarial. ¿Dónde conseguiste eso? Gritó Madison, abalanzándose sobre los papeles. Eso es privado. Eso es ilegal. La agarré de la muñeca antes de que pudiera tocar los documentos. Mi agarre era de hierro. Es propiedad de la empresa, Madison. Y como dueña de la empresa, tengo derecho a revisarla. Ella se congeló. Retiró su brazo, frotándose la muñeca, mirándome con genuina confusión. ¿Dueña? ¿De qué hablas? Tú no tienes nada. Soy dueña de Helios Holdings, dije, mi voz tranquila, firme y devastadora. Y Helios Holdings es dueña de Vidian Dynamics. La compré hace 3 semanas. Soy la accionista mayoritaria. Soy la presidenta de la junta. Soy tu jefa. Eleanor soltó la cafetera. No se rompió, pero cayó ruidosamente sobre la encimera, salpicando líquido caliente por todas partes. Olivia, ¿qué? Construí mi empresa hace 6 años, mamá, dije, sin apartar la vista de Madison. No quería decírselos porque quería hacerlo por mi cuenta sin esto. Hice un gesto hacia la chequera. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo se arruinan para financiar las mentiras de Madison. Madison negaba con la cabeza frenéticamente. No, no, eso es imposible. Estás arruinada. Conduces un Honda. Vives en ese basurero. Vivo por debajo de mis posibilidades para poder reinvertir en mi negocio, corregí. Y el basurero es una ubicación estratégica cerca del centro de fibra óptica que necesito para mis servidores. Pero eso es irrelevante. Lo que es relevante es que a partir de esta mañana, Kevin Peterson ha sido despedido por mala conducta grave y tu oferta de empleo ha sido formalmente rescindida. Saqué un último documento, una carta formal en papel de color crema con el logotipo de Helios grabado en la parte superior. Se la deslicé. Este es tu aviso. No eres bienvenida en Vidian. No eres bienvenida en ninguna subsidiaria de Helios. Y si intentas contactar a cualquiera de mis empleados de nuevo, nuestro equipo legal, mi equipo legal real, presentará cargos por extorsión. Madison miró el papel. Miró el logotipo. Miró mi firma al final. La realidad finalmente se le venía encima. La hermana afortunada, la fracasada, tenía las llaves del reino en el que había intentado colarse. Papá, se volvió hacia Arthur, lágrimas brotando de sus ojos. Lágrimas reales esta vez. Lágrimas de terror. Papá, haz algo. Ella está arruinando mi vida. No puede hacer esto. Arthur miró la chequera. Miró la carta de despido de Chicago. Miró los correos electrónicos de chantaje. Me miró a mí. Me miró de verdad por primera vez en años. Vio el traje. Vio el coche en la entrada. Vio la fuerza en mi postura. Lentamente, dolorosamente, cogió el bolígrafo. Papá, gimió Madison. Arthur cerró la chequera. Tapó el bolígrafo. Los apartó ambos. Nos mentiste, Madison, dijo, su voz quebrada. Dijiste que dirigías ese departamento en Chicago. Dijiste que eras una estrella.
¿Tú robaste? ¿Fue un malentendido?, gimió Madison. ¿Y chantajeaste a un hombre?, continuó Arthur, su voz elevándose. ¿Así te criamos? ¿Para amenazar a la gente? Hice lo que tenía que hacer, gritó, porque Olivia siempre tuvo todo. Siempre es la inteligente, la buena. Yo solo quería ganar por una vez. No se gana haciendo trampas, Madison, dije suavemente. Cállate, me gritó. Solo cállate. Te odio. Odio tu dinero. Odio tu suerte. No fue suerte. La tía Brenda habló desde la esquina, su voz cortando el ruido como una cuchilla. Ella trabajó mientras tú festejabas, Madison. Todos lo vimos. Solo que no dijimos nada porque tu madre no nos dejaba. Eleanor soltó un sollozo, cubriéndose la cara con las manos. Madison miró a su alrededor. Había perdido a la audiencia. Había perdido el cheque. Había perdido el trabajo. Había perdido la narrativa. Agarró su bolso. Bien, quédense con su estúpida empresa. Quédense con su estúpido dinero. No necesito a ninguno de ustedes. Encontraré otro trabajo. Iré a un competidor. Puedes intentarlo, dije, pero la industria es pequeña. Y el fraude en el currículum es una mancha difícil de borrar. Me miró una última vez, con una mirada de puro y absoluto odio, y luego se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Oímos la puerta del Audi cerrarse de golpe, el motor acelerar y los neumáticos chirriar en la grava mientras se alejaba a toda velocidad. El silencio que siguió fue pesado, lleno de los escombros de una dinámica familiar destrozada. Tardaron mucho en que alguien hablara. Eleanor lloraba suavemente en la encimera. Arthur miraba sus manos. Brenda se levantó y se acercó a mí. Bonito traje, dijo en voz baja. Gracias, tía Brenda, logré una débil sonrisa. Lo sabía, susurró. Vi tu nombre en la revista de negocios hace unos años. Top 30 menores de 30. Supuse que se lo dirías cuando estuvieras lista. Nunca iba a estar lista para esto, admití. Caminé hasta la mesa y me senté frente a mi padre. Parecía más viejo que hace 10 minutos. La ilusión de su pequeña niña perfecta había sido destruida, y la comprensión de su propia negligencia se asentaba. Olivia, jadeó. ¿Es cierto que lo posees todo? Sí, papá. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me habrías tratado de manera diferente?, pregunté. ¿O simplemente me habrías pedido que le diera más dinero a Madison? Se encogió como si lo hubiera abofeteado. Abrió la boca para defenderse, luego la cerró. Miró la chequera cerrada. Yo. Supongo que me lo merecía. Eleanor se acercó a la mesa, secándose los ojos. Parecía destrozada. Solo queríamos que estuviera bien, Olivia. Ella no es fuerte como tú. Tú nunca nos necesitaste. Ella siempre nos necesitó. Ella no los necesitaba, dije suavemente pero con firmeza. Ella necesitaba madurar. Y al pagarle todo, al ocultar sus fracasos, impidieron que eso sucediera. No la ayudaron, mamá. La lisiaron. Eleanora sintió lentamente, la verdad finalmente penetrando la negación en la que se había envuelto durante décadas. Lo siento, Olivia. Lo siento mucho. Nosotros hemos sido injustos contigo. Te llamábamos afortunada. No veíamos el trabajo. Está bien, dije, aunque todos sabíamos que pasaría mucho tiempo hasta que estuviera realmente bien. Pero esto tiene que parar. No más rescates, no más préstamos. Si Madison se mete en problemas, tiene que salir de ellos ella misma. ¿Entienden? Sí, dijo Arthur, su voz afirmándose. Sí, no más. Me quedé otra hora. No comimos las sobras. Bebimos café y hablamos. Realmente hablamos sobre mi negocio, sobre mi vida, sobre cosas que no eran el último drama de Madison. Fue incómodo, tentativo, pero real. Cuando finalmente me fui, el sol comenzaba a ponerse,
proyectando largas sombras sobre el camino de entrada. Entré en mi coche y me senté allí por un momento, el silencio de la cabaña envolviéndome. Me sentía agotada, vacía, pero también increíblemente ligera. El secreto había salido a la luz. El peso que había estado cargando, la necesidad de ocultar mi éxito para proteger el ego de mi hermana, se había ido. Conduje de vuelta a la ciudad, pero no fui a mi apartamento. Conduje a la oficina de Helios. Entré en el edificio vacío, las luces zumbando en lo alto. Fui a mi oficina, la oficina de la esquina que rara vez usaba, y me quedé junto a la ventana mirando el horizonte. Saqué mi teléfono. Tenía una notificación de nuestro equipo legal. Cese y desista entregado a Madison de Kevin Peterson ha accedido a dimitir en silencio a cambio de una referencia neutral. La situación está contenida. Había terminado. Madison no desapareció por completo. Se mudó a una ciudad más pequeña unos meses después. Por lo que me cuenta Brenda, está trabajando como vendedora en una boutique de lujo. Es un trabajo honesto. Tiene que llegar a tiempo. Tiene que ser educada con los clientes. Tiene que pagar su propio alquiler. Espero que, por su bien, aprenda el valor de ello. En cuanto a mí, vendí el apartamento destartalado. Compré un lugar más cerca del agua, en algún lugar con luz y espacio. Dejé de esconderme. Empecé a aceptar invitaciones para hablar en paneles. Empecé a conducir mi coche a los eventos familiares. La relación con mis padres es un trabajo en progreso. Estamos reconstruyendo ladrillo a ladrillo sobre una base de verdad en lugar de habilitación. No es perfecto, pero es honesto. Y la cabaña, no la vendí. Contraté a un contratista para renovarla. Le puse un techo nuevo, arreglé el muelle e instalé un sistema de sonido espectacular. Ahora voy allí los fines de semana a sentarme junto al agua y escuchar el viento en los árboles. A veces pienso en lo que dijo Madison en aquella cena de acción de gracias, que el éxito se toma, no se da. Se equivocaba. El éxito no se toma. Se construye. Se gana. Y lo único que realmente posees en este mundo es tu integridad. Eso no es suerte. Eso es simplemente la verdad.